Estar sola no es un castigo, es un llamado, una invitación silenciosa de la vida para que vuelvas a escucharte. Al principio el silencio parece un abismo, como si el mundo entero se hubiera detenido y te hubiera dejado ahí, sin dirección. Pero poco a poco, ese mismo silencio empieza a hablar. Susurra verdades que estaban ahogadas por el ruido de las expectativas, de los intentos, de las promesas que hiciste a los demás mientras te olvidabas de ti. Estar sola es cuando el ruido del mundo cesa y tu propia voz finalmente empieza a ser escuchada. Hay quienes confunden estar sola con ser abandonada, pero la soledad y la solitud no son lo mismo. La soledad nace de la falta del otro, la solitud del encuentro contigo misma. Es cuando te das cuenta de que la ausencia que más dolió nunca fue la de alguien, sino la tuya. Fue el vacío que quedó cada vez que callaste para no perder, cada vez que aceptaste menos de lo que merecías, solo para seguir siendo elegida. Estar sola es el instante en que el alma dice: basta, quiero volver a mí. Carl Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y es en ese despertar donde el estar sola se transforma en sanación, porque es ahí donde descubres que no necesitas a nadie para sentirte completa, que no eres la mitad de nadie, ni el fragmento de una historia interrumpida. Eres el principio y el fin de tu propio viaje. El amor que tanto buscaste tal vez siempre habitó en el espejo que evitabas mirar, pero es natural tener miedo. Miedo al vacío, miedo de no saber qué hacer con tanto espacio, miedo de darte cuenta de que durante tanto tiempo confundiste el amor con la presencia de alguien y no con la presencia de ti misma. Pero ese miedo no es el enemigo, es el portal. Es el límite entre lo que siempre creíste necesitar y lo que estás a punto de descubrir que ya tienes. Estar sola es cuando la desesperación da paso a la serenidad y el silencio empieza a ser un abrazo, no una sentencia. Tal vez este sea el momento más importante de tu vida, aquel en el que aprendes que la paz vale más que la compañía, que hay algo sagrado en sentarte contigo misma, sin prisa, sin máscara, y simplemente respirar, dejar el mundo allá afuera y por un instante escucharte aquí adentro. Porque cuando haces eso, algo cambia. El cuerpo se relaja, el corazón se desacelera y entiendes que no estás sola, estás en casa. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque una parte de ti ya está cansada de buscarse en los demás. Así que cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más temes de estar sola? ¿Y qué crees que podrías descubrir si, esta vez, eligieras permanecer en tu propia compañía? Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que la mujer que siempre se moldeó a los demás finalmente se ve frente al espejo y percibe cuánto se distorsionó intentando encajar en espacios demasiado pequeños. Pasaste tanto tiempo tratando de ser todo para alguien que olvidaste ser alguien para ti. Hiciste concesiones, te adaptaste, silenciaste partes de ti para ser aceptada, y cuando el otro se alejó, vino la sensación de vacío. Pero ese vacío no es el final, es el comienzo. Estar sola es el momento en que las máscaras caen, cuando el ruido de las expectativas ajenas se apaga y el sonido de tu propia verdad empieza a resonar. Al principio duele, porque tu mente intenta llenar el silencio con viejas narrativas. ¿Será que no fui lo suficientemente buena? ¿Será que estoy pagando el precio por haber sido demasiado intensa? Pero poco a poco el silencio te va mostrando otra cosa, que tal vez el amor que tanto buscabas nunca fue del otro, fue el amor que tú misma te negabas. Carl Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y eso es lo que sucede cuando eliges estar sola. Despiertas. Empiezas a darte cuenta de que tu necesidad de ser amada estaba mucho más relacionada con el miedo a no existir sola que con el deseo genuino de estar en conexión. Es en ese momento cuando la soledad se transforma en espejo. Todo lo que proyectaste en los demás, la necesidad de aprobación, de ser vista, de ser elegida, empieza a revelarse dentro de ti, pidiendo ser acogido. Estar sola es el primer paso de un reencuentro. Empiezas a sentir el peso de tus propias elecciones y en lugar de culparte, comienzas a comprenderte. Entiendes que amar no es perderte para encajar en el mundo de alguien, sino encontrarte para poder, algún día, elegir con conciencia quién merece acompañarte. Y lo más hermoso es descubrir que el amor que nace de la solitud no es un amor carente, es un amor maduro. No busca llenar el vacío, nace del llenarse. Cuando dejas de intentar ser todo para alguien,
Comienzas a ser lo que siempre fuiste, suficiente. Esa suficiencia no es arrogancia, es paz. Es saber que no necesitas rogar por migajas de afecto porque ya te nutres de tu propia presencia. Es descubrir que estar sola no es un castigo, es un regalo, es tu renacimiento emocional. Y si estás escuchando esto ahora, tal vez sea el momento de hacer una pausa, respirar profundo y preguntarte, ¿quién he sido cuando nadie me está mirando? Porque es en esa respuesta donde habita el comienzo de tu sanación. Si este tema te toca, deja en los comentarios qué es lo que más te desafía de estar sola. Es importante saber lo que esta etapa te está enseñando y tal vez lo que aún intenta mostrarte. Hay una diferencia profunda entre estar acompañada y sentirse acompañada. Y quizá durante mucho tiempo confundiste ambas cosas. ¿Cuántas veces estuviste al lado de alguien y aún así te sentiste sola? ¿Cuántas veces te acostaste junto a quien decía amarte, pero sentiste un abismo entre las palabras y el gesto, entre el cuerpo y el alma? Es en ese punto donde la soledad consciente empieza a cumplir su papel. Te muestra que la presencia verdadera no es física, es emocional. Estar sola, de forma consciente, es un ejercicio de claridad. Al principio, el silencio puede incomodar, porque expone lo que la distracción de las relaciones muchas veces escondía. La mente intenta llenar el espacio con recuerdos, nostalgias, idealizaciones, pero con el tiempo empiezas a darte cuenta de que el vacío que temes no es ausencia de alguien, es ausencia de ti misma. La soledad consciente es el proceso de reencontrarte dentro de ese espacio, sin miedo, sin huida. Es el momento en que miras hacia adentro y entiendes, ya no quiero compañía por carencia, quiero presencia por elección. Y ese es uno de los giros más liberadores del alma femenina, porque cuando la mujer aprende a estar sola, deja de aceptar mitades disfrazadas de enteros. Deja de implorar por atención, de justificar comportamientos que duelen, de tolerar migajas emocionales solo para no sentir el peso del vacío. La soledad consciente hace lo que ninguna relación superficial puede hacer. Te devuelve la dignidad de elegir con lucidez. Carl Jung decía que la soledad no proviene de no tener personas alrededor, sino de no poder comunicar aquello que es importante para ti. Y es exactamente eso. La soledad consciente no es aislamiento, es discernimiento. Empiezas a diferenciar lo que es conexión genuina y lo que es distracción emocional. Aprendes que no toda presencia es sanación. Algunas son anestesia. Y la anestesia, por más que alivie por un tiempo, también te adormece ante tu propia verdad. La mujer que despierta a esta conciencia ya no teme el vacío, porque entiende que el vacío es fértil. En él nace lo nuevo. En él te fortaleces para que cuando el amor llegue, no vuelvas a perderte intentando merecerlo. La soledad consciente no te endurece, te alinea, te devuelve al ese. Te recuerda que no necesitas aceptar a cualquiera solo para no sentirte sola. Y cuando esa comprensión madura dentro de ti, algo cambia profundamente. Comienzas a darte cuenta de que el amor verdadero no es un refugio contra la soledad, sino una elección que nace desde la plenitud. Ya no buscas a alguien para que te salve, sino a alguien con quien compartir la paz que ya construiste. Si estás en este proceso de aprender a diferenciar presencia de compañía, escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a bastarme. Esa afirmación es un símbolo de fuerza y quien la lee siente el eco de una mujer que está renaciendo de adentro hacia afuera. Elegirse a una misma es un acto silencioso de valentía. Es cuando dejas de correr detrás de quien no quiere ser encontrado y comienzas por primera vez a correr en dirección a ti misma. Al principio, ese movimiento puede parecer egoísmo, pero pronto entiendes, es amor propio en estado puro. Cuando te eliges, el miedo que antes te hacía aceptar migajas empieza a perder poder. La desesperación por ser elegida da lugar a la serenidad de estar completa. Durante mucho tiempo, quizá confundiste presencia con validación. Creíste que el amor de los demás sería el puente para sentirte segura, deseada, viva, y por eso te perdiste intentando ser suficiente para alguien que ni siquiera sabía reconocer tu valor. Pero cuando la mujer se elige, algo se reacomoda dentro de ella. Es como si una voz antigua
antes ahogada por el miedo, empezar a decir, ya no necesito suplicarme. Esa voz es el inicio de la paz. Carl Jung decía que el proceso de individuación, el encuentro con el verdadero self, es el viaje más desafiante y al mismo tiempo más liberador del alma humana. Elegirse es atravesar ese camino, es salir del papel de quien espera ser salvada y asumir el lugar de quien decide cuidarse. Y esa elección lo cambia todo, porque cuando te eliges, la soledad deja de ser amenaza y se convierte en territorio sagrado. En el silencio de tu propia compañía, el miedo se transforma en consuelo. Empiezas a disfrutar de tu propia presencia. Aprendes a llenar el tiempo con lo que te nutre, no con lo que te distrae. Descubres que la paz no es aburrimiento, es abundancia emocional. Es la diferencia entre estar sola y estar en casa dentro de ti. Y es en ese estado de pertenencia interna donde dejas de buscar afuera lo que ya existe dentro. El placer de estar en paz llega cuando tu cuerpo se relaja porque ya no necesita justificarse, agradar ni demostrar nada. Es el momento en que el corazón entiende que la soledad no es ausencia, es espacio para respirar, para sentir, para reconstruir. Y en ese espacio, la mujer vuelve a florecer, sin prisa, sin miedo, sin tener que moldearse para encajar en lugares pequeños. Esa transformación es invisible a los ojos, pero perceptible en la energía. La mujer que se elige camina diferente, la mirada cambia, el cuerpo se alinea, las palabras adquieren peso y calma. Ya no necesita gritar para ser escuchada, porque finalmente se escucha, y cuando se escucha, el mundo empieza a oírla también. El miedo a estar sola se disuelve porque el amor propio ocupa el espacio que antes ocupaba el miedo. Lo que antes era vacío se convierte en plenitud. Lo que antes era carencia se transforma en quietud. Y lo que antes era búsqueda se vuelve encuentro. Estar en paz no es renunciar al amor, es aprender a no renunciar a ti por ningún amor. Escribe en los comentarios, hoy me elijo. Esas 4 palabras son un compromiso con tu libertad emocional. Te recuerdan que la verdadera paz no está en ser elegida por alguien, sino en elegirte a ti misma todos los días hasta que eso se vuelva natural. Cuando empiezas a permitirte estar sola, algo profundo sucede. Los filtros de la carencia se disuelven y la visión se vuelve más nítida. Comienzas a ver lo que antes el miedo no te dejaba ver. Personas que parecían esenciales empiezan a perder su brillo cuando te das cuenta de que lo que te ofrecían no era amor, era distracción. No estaban ahí para nutrirte, sino para ocupar el espacio con el que tu miedo a estar sola no sabía lidiar. Y por eso, el silencio de la soledad es tan poderoso. Te revela quién está por amor y quién está por conveniencia, quién se queda porque quiere construir contigo y quién solo se quedó mientras necesitaba algo. Cuando el ruido de la relación termina, puedes escuchar el sonido de la verdad y es liberador. Estar sola es quitarse el velo de la dependencia emocional, es ver al otro como realmente es y no como tu carencia quisiera que fuera. Durante mucho tiempo, quizá confundiste apego con amor. Deseaste tanto ser amada que aceptaste poco, creyendo que ese poco era todo lo que había. Pero cuando el vacío se convierte en silencio y el silencio se vuelve conciencia, entiendes. Quien te ama no te encierra, te expande, y quien solo te ocupa, te agota. La soledad trae esa claridad. Te coloca frente a la diferencia entre el amor que te fortalece y el vínculo que te debilita. Carl Jung decía que el inconsciente proyecta en el otro lo que aún no reconocemos en nosotros mismos, y es precisamente cuando nos quedamos solas que esa proyección se disuelve. Empiezas a ver al otro con los ojos de la realidad, no con los ojos de la carencia. Y lo que antes parecía amor, ahora se revela como un espejo de tus propias heridas. La ausencia del otro se transforma en un reflejo de tu propio proceso de sanación. Estar sola también te muestra el tipo de energía que quieres mantener cerca. Personas que antes te dejaban en duda comienzan a incomodarte. Situaciones que antes aceptabas por miedo a la soledad pasan a ser inaceptables, porque ya no necesitas compañía para sentirte completa. La soledad pule el discernimiento, te enseña a diferenciar lo que es amor verdadero de lo que es solo compañía conveniente. Esa claridad duele, pero libera, exige desapego, pero entrega libertad. Y en ese proceso
comienzas a entender que amar no es permanecer en cualquier lugar, es saber cuándo es hora de irse, porque quien realmente merece estar a tu lado no necesita convencerte con promesas, se hace presente con acciones, y quien solo llenaba el espacio de tu carencia, cuando te sanas, naturalmente se aleja. La soledad consciente crea una selección natural. Las conexiones frágiles se rompen, las superficiales se distancian y las verdaderas permanecen. Y lo más hermoso es que, cuando dejas de buscar amor para tapar vacíos, empiezas a atraer personas que vibran en la misma frecuencia de tu paz. Personas que no vienen a completarte, sino a sumarte. Escribe en los comentarios: hoy elijo relaciones que me suman. Esa frase es un recordatorio poderoso de que estar sola no es un castigo, es el filtro que la vida usa para dejar a tu lado solo lo que es verdadero, porque el amor que mereces comienza cuando te permites estar sola, sin sentirte menos por ello. Hay un tipo de reconstrucción que no ocurre entre palabras, sino entre pausas. Y es en ese silencio, en la ausencia de ruidos externos, donde comienzas a escucharte de verdad, después de haber vivido relaciones que te disminuyeron, que te hicieron dudar de tu valor. El silencio puede parecer un abismo, pero con el tiempo descubres que ese abismo es en realidad un espacio de renacimiento. Es allí donde recoges los pedazos de ti que quedaron en manos de quien no supo sostenerte. Estar sola es como volver a casa después de mucho tiempo perdida. Al principio, el eco del vacío asusta, pero pronto te das cuenta de que ese vacío es fértil. En él siembras el amor que no te dieron. En él aprendes a mirarte con ternura, sin necesitar aplausos. La soledad se convierte en un templo donde tu autoestima vuelve a respirar. Y cada vez que eliges quedarte, en lugar de correr detrás de quien se fue, colocas otro ladrillo en la construcción de esta nueva versión de ti, firme, completa, en paz. Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es el más temido y al mismo tiempo el más necesario, porque es en ese encuentro donde te enfrentas a lo que intentaste esconder, las heridas, las carencias, las faltas, pero también es donde descubres la fuerza que siempre tuviste, incluso cuando creías estar rota. La soledad te pone frente a tu sombra, y es al abrazarla y no huir de ella que tu autoestima florece. Empiezas a recordar quién eras antes de intentar agradar al mundo. Recuerdas lo que te gustaba hacer, lo que te hacía reír sola, lo que te daba ligereza. La soledad te devuelve la capacidad de maravillarte con lo simple. Un café caliente, un atardecer, una canción que te hace cerrar los ojos y sentir. Cosas que parecían pequeñas vuelven a tener valor, y ese retorno a lo esencial es lo que te reconstruye. En cada momento de silencio, algo dentro de ti se reorganiza, la mente se desacelera, el cuerpo se relaja, el corazón se aquieta, y en ese estado de presencia comienzas a notar cuánto te conformaste con poco, cuánto confundiste aceptación con amor, cuánto te moldeaste para encajar en espacios que nunca fueron tuyos. Y cuando esa conciencia despierta, ya no aceptas menos, porque ahora sabes quién eres y lo que mereces. La reconstrucción de la autoestima no ocurre con declaraciones de amor, sino con decisiones silenciosas. Elegir no responder ese mensaje que solo te confunde. Elegir dormir en paz en lugar de insistir en quien no te valora. Elegir cuidarte, priorizarte, respetarte. Cada una de esas decisiones es una afirmación de amor propio. Es tú diciéndote a ti misma: yo me basto, y el amor que deseo comienza aquí. Entonces, la soledad deja de ser ausencia y se convierte en presencia, una presencia profunda, amorosa, espiritual. Es cuando entiendes que lo que te cura no es el otro, sino el encuentro contigo misma. Y en ese encuentro, el amor equivocado pierde su poder, porque lo que antes te destruía, ahora te enseña. Lo que antes te disminuía, ahora te fortalece. Y lo que antes era dolor, ahora es sabiduría. Escribe en los comentarios: hoy elijo reconstruirme en el silencio. Esa elección es la semilla de tu nueva historia. Una historia en la que el amor que te salvó fue el que nació dentro de ti, y no el que intentaste arrancar de alguien que nunca supo amarte. Estar sola es el inicio de tu libertad. Es el momento en que finalmente entiendes que ningún amor vale más que tu propia paz, porque la paz es el espacio donde nace el amor verdadero,
Y ese amor, antes de compartirse con alguien, necesita primero florecer dentro de ti. Cuando te descubres completa en tu propia presencia, el vacío deja de existir. Lo que era soledad se convierte en hogar. Lo que era dolor se transforma en fuerza. Lo que era espera se vuelve movimiento. Carl Jung decía que aquello que negamos nos domina y aquello que aceptamos nos transforma. Y tal vez ese sea el mayor secreto de la soledad. Ella te transforma cuando la aceptas. Cuando dejas de luchar contra el silencio y comienzas a escucharlo. Cuando dejas de buscar distracciones y empiezas a mirarte de frente. Es en ese momento cuando la libertad sucede. Silenciosa, profunda, liberadora. Estar sola no es un fracaso, es una conquista, es el comienzo de una nueva etapa en la que ya no mendigas amor, no suplicas presencia, no te anulas para encajar. Es el momento en que te eliges con la misma intensidad con la que un día elegiste al otro. Y esa elección lo cambia todo, porque la mujer que se elige a sí misma ya no se conforma con migajas, con relaciones superficiales, con promesas vacías. Ella ha aprendido que el amor no es carencia disfrazada, sino expansión del alma. La libertad de estar sola te devuelve el poder de ser quien eres, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera compañía no está en la presencia de alguien, sino en tu propia conciencia despierta. Y es esa presencia la que te cura, porque cuando estás completa en ti misma, nadie puede arrebatarte de ti. La paz que nace de ese estado es inquebrantable. No depende de mensajes, de respuestas, ni de validación. La soledad, antes temida, se convierte en el lugar sagrado donde vuelves a encontrarte. Es el espacio donde escuchas el sonido de tu propia respiración y reconoces, estoy viva. Y eso basta. Es el instante en que te miras al espejo y por primera vez no buscas fallas, sino que reconoces a la mujer que resistió, que cayó, que se reconstruyó, y que ahora está lista para vivir de una forma diferente. Estar sola es el inicio de tu libertad, porque es el punto de inflexión entre el pasado que te hirió y el futuro que comienzas a elegir con conciencia. Es el cierre del ciclo de la dependencia emocional y el nacimiento de la autonomía afectiva. A partir de este momento, el amor que llegue ya no será una petición de salvación, sino un intercambio genuino, porque ya te has salvado. Entonces, si este video tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, elijo mi paz. Esa simple frase es un compromiso con la mujer en la que te estás convirtiendo, aquella que aprendió que estar sola no es el final, sino el comienzo de todo. Y antes de irte, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí, en cada nuevo episodio, encontrarás el espacio de acogida y conciencia que tu alma ha estado buscando, porque toda sanación comienza cuando decides, con valentía y amor, volver a casa, dentro de ti.